En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 16 ya de junio y el día viene mirando al cielo. Se esperan chubascos en el centro peninsular, quizás en alguna sierra de Andalucía, y las temperaturas subiendo. En algunos puntos se van a rozar los 40 grados. Esto es como si estuviéramos finales de julio, incluso principios de agosto. El verano ya está aquí. Este lunes tenemos la mirada puesta en varios frentes, entre ellos el primero, la escalada de tensión en Oriente Medio con nuevos bombardeos de Irán sobre la mayor refinería de Israel. Desde el pasado martes la guerra ha dejado 224 muertos en el lado iraní y más de 1.000 heridos. En Israel son 14 los fallecidos. Los ataques no cesan, pero Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, insiste en que hay muchas opciones de llegar a un acuerdo. Vladimir Putin, desde Rusia, se ofrece a mediar en el conflicto y Francia, Alemania y Reino Unido han ofrecido a Irán la reanudación de las conversaciones nucleares. Macron ha invitado por teléfono al presidente iraní al retorno a la mesa de conversaciones mientras continúan los bombardeos. En plena escalada de tensión en Oriente Medio, tensión en el crudo. Vemos alta volatilidad y los precios mirando al cielo. Los bonos no actúan de momento como refugio. El ataque aéreo contra Irán que disparó Israel ha hecho que el precio del petróleo pues ya vuelva a tensionarse y ha presionado también a las bolsas. Los bonos subieron rentabilidad de forma suave, el alemán, el italiano, el portugués, también el americano. La lectura es que los inversores no apuestan por un conflicto largo, no por un conflicto largo. Si la tensión aumentara, más allá de las represalias que vaya tomando Irán en las próximas horas y más allá de lo que está pasando, dicen que los ataques con misiles y con drones pues serán esperables en las próximas horas, días, y que el aumento de la volatilidad de la bolsa pues será persistente y que habrá también un movimiento de vuelta a la renta fija. Pero ojo, porque los mercados están también a la macro y a los bancos centrales. Este miércoles tenemos cita con la Reserva Federal de Estados Unidos, que seguirá en modo pausa hasta después del verano, para luego hacer 2 recortes de 50 puntos básicos en total. La reciente cifra de nóminas no agrícolas sugiere que la FED no tiene prisa por volver a modo de relajación, especialmente en vista de la actual incertidumbre en materia comercial y fiscal. Los analistas descartan la posibilidad de que las presiones de Trump convenzcan a Powell para flexibilizar a corto plazo la política monetaria en un momento en el que las expectativas de inflación son muy inciertas por la dificultad de estimar con certeza el impacto sobre los precios de consumo en la economía de los aranceles que finalmente imponga la administración republicana. Esos frentes siguen abiertos. Esta semana viene además cargada de dividendos entre las cotizadas de la bolsa española, y los inversores que quieran embolsárselos tendrán que estar atentos al calendario. Telefónica, que acaba de tocar máximos no vistos desde 2021. Acciona Energía, Inmobiliaria Colonial, justo hoy es el último día para sus retribuciones. Y 2 cositas más. Una, en el Congreso estaremos con ese frente abierto y con esa mirada atenta al Congreso, donde Santos Cerdán tendrá que entregar su renuncia al escaño. La UCO, una vez que deje de ser aforado, podrá acudir a su casa, registrarla y detenerle si lo considera oportuno. El presidente del Gobierno, en la sesión de control al Ejecutivo, responderá a todas las preguntas y seguirá RQR diciendo que él no sabía nada de estos casos de corrupción. En Ferraz, ejecutiva del Partido Socialista, el jueves se esperan cambios en el partido y quizás en el Gobierno. Bolaños estará hablando con los socios de Gobierno para ver si apoyan o no una moción de confianza. Sánchez de momento la descarta rotundamente y hay muchas voces que insisten en convocar un comité federal y recuperar el pulso interno del Partido Socialista. Sánchez este fin de semana en Quintos de Mora pues ha intentado apuntalar las ruinas del partido. Veremos, porque esta semana en política nacional va a venir cargadita y con bastantes curvas, y ya veremos si algún que otro socavón. En Estados Unidos, y un apunte más, la policía ha logrado detener ya al sospechoso
sospechoso de asesinar a una congresista y herir a su marido, un senador americano. Ha podido ser localizado cerca de Minneapolis, cerca de su casa. El hombre se disfrazó de policía y tenía una lista con más objetivos. Así viene el día. Es lunes. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Israel e Irán continúan con los ataques y los bombardeos por cuarta noche consecutiva. Teherán eleva a 224 la cifra de fallecidos desde que comenzara el conflicto el pasado viernes, mientras que Tel Aviv informa de 3 fallecidos esta madrugada tras un ataque con misiles iraníes. Uno de ellos ha impactado la refinería más grande de Israel, que produce 200.000 barriles de petróleo al día. En las últimas horas, el primer ministro israelí Netanyahu anunciaba la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní y de su número 2, mientras que desde Washington, Donald Trump insta a poner fin al intercambio de ataques y confía en que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Creo que es el momento de llegar a un acuerdo y ya veremos lo que pasa, pero a veces tienen que luchar, pero vamos a ver lo que pasa. Creo que hay muchas posibilidades de que haya un acuerdo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo en pleno conflicto entre Irán e Israel. Tensiones que han provocado un aumento del precio del petróleo en los últimos días. El Brent llegó a dispararse más de un 13%, llegó a superar los $78 por barril el pasado viernes. Aizam Amirán Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, nos contaba en estos micrófonos que una de las consecuencias de este conflicto va a ser precisamente el encarecimiento del precio del petróleo. El mundo entero va a haber consecuencias si esa escalada se produce. El precio del petróleo vemos que ya está subiendo. Vamos a ver también los riesgos geopolíticos se van a extender. China y países asiáticos son muy dependientes del petróleo que sale del Golfo Pérsico para sus economías. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Hoy el precio del petróleo vuelve a subir en el entorno del 1%, se vuelve a acercar a esa barrera de los $75 al barril tipo Brent, supera los $72 el petróleo West Texas, y las bolsas pendientes también de este conflicto comienzan la semana con signo mixto. Tenemos ganancias para el Nikkei de Tokio de más del 1%, sube también la bolsa de Shanghái un 0,14% y prácticamente plano ahora mismo el Hansen de Hong Kong. Futuros americanos que vienen subiendo ligeramente en torno a un 0,1%. En Europa de momento todo pinta que tendremos una apertura bajista porque el futuro del DAX está bajando un 0,8%, recortes del 0,3% para el futuro del Eurostock 50. Los líderes del G7 comienzan su reunión en Canadá, en la que van a estar presentes líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea, con el primer ministro canadiense Mark Carney como anfitrión. En el encuentro van a hablar de la situación en Oriente Medio, de la guerra entre Rusia y Ucrania y de la situación económica mundial en medio de la guerra arancelaria desatada por Washington, un asunto que va a centrar la atención en el encuentro que mantendrán en esta cumbre Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Que sepan ustedes que ahí vamos a defender dignamente a las y a los mexicanos de aquí y del otro lado de la frontera. Vamos siempre, como somos los mexicanos, porque así somos nosotros, firmes con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vuelve a insistir en el compromiso de alcanzar un acuerdo sobre los aranceles antes del 9 de julio y pide a Estados Unidos que ponga fin al proteccionismo. He acordado con el presidente Trump que queremos encontrar una solución común de aquí al 9 de julio. También estamos trabajando para reducir las barreras comerciales. Esta fue la razón por la que ofrecimos 0 por 0, es decir, 0 aranceles para todos los bienes industriales de ambas partes. Este debería ser el objetivo con el tiempo, pero ahora mismo estamos en medio de negociaciones. El Banco de Japón inicia su reunión de 2 días sobre política monetaria, en la que decidirá si mantiene o modifica sus actuales tipos de interés de referencia y su amplio programa de estímulos. Una semana en la que también se reúne la Reserva Federal, que se prevé que mantenga los tipos en el rango de entre el 4,25 y el 4,5% a pesar de la presión de Trump. La FED se reúne el miércoles. Un día después, el jueves, el Banco de Inglaterra también celebra reunión de política monetaria.
En clave empresarial, la noticia de esta madrugada es que Nissan prevé reducir su participación en Renault. Así lo ha adelantado el director ejecutivo de Nissan Motor, Iván Espinosa. La venta de la totalidad de su participación, que es del 5% en Renault, permitiría recaudar a Nissan cerca de 100.000 millones de yenes, unos 640 millones de dólares al precio actual de las acciones, un dinero que Nissan destinaría al desarrollo de nuevos vehículos. Además, hoy va a ser noticia en Europa la dimisión de Luca de Meo como consejero delegado del grupo francés Renault para convertirse en el nuevo jefe de Kering. Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo, donde van a abordar asuntos como la seguridad energética del bloque comunitario y van a analizar opciones para romper los contratos energéticos en curso de empresas europeas con Rusia. Todo ello mientras Hungría y Eslovaquia han reiterado su rechazo a las nuevas sanciones al sector energético ruso propuestas por Bruselas. Y aquí en España, Pedro Sánchez reúne la ejecutiva de su partido en Ferraz. Primer encuentro tras explotar el caso de Santos Cerdán, que tiene previsto hoy entregar su acta como diputado en el Congreso. Sánchez va a estar además presente este miércoles en la Cámara Baja para responder a las preguntas de la oposición tras cancelarse la cumbre de la ONU a la que iba a asistir, mientras la número 2 del Gobierno, María Jesús Montero, asegura que se siente traicionada por Cerdán. Y yo me siento profundamente traicionada por el señor Santos Cerdán y me siento dolida y me siento indignada, porque no es posible que la vida que estamos dejando en el terreno, tantos alcaldes, tantos concejales, tantas concejalas, tantos ministros, en donde, lo conocen ustedes, no tenemos horas en el día para dedicársela al trabajo, no tenemos apenas una vida personal porque tenemos un compromiso muy serio con los retos y con los problemas que tiene este país. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anuncia que va a pedir la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que se retraten, dice, sus aliados. Esta semana hay pleno en el Congreso y Sánchez ha de estar en el Congreso. Que deje de resistirse a la democracia, que comparezca y anuncie las decisiones voluntariamente o forzaremos la votación el martes y a ver qué dicen sus socios. Que voten sí a que comparezca, a que nos diga cuándo se va, que lo deje claro. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. A primeras horas se darán cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas en parte del extremo norte peninsular, con tendencia a desaparecer. Por la tarde, abundante nubosidad de evolución, dejando tormentas en zonas del interior peninsular y probables chubascos en regiones de montaña. En el resto predominarán los cielos despejados o con algunos intervalos de nubes altas. Se superarán entre los 34 y los 36 grados en depresiones del nordeste, sureste peninsular, zonas de la meseta norte y vertiente atlántica, donde es probable rebasar los 38 y 40 grados en sus principales valles. Las mínimas aumentarán en el tercio oeste peninsular, manteniéndose en general con pocos cambios en el resto. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Cine Yelmo Isla Azul se renueva. Nuevas butacas premium, sala macro XE y la revolucionaria 4D Motion. Aire, agua, aromas, vibraciones, impactos de aire y hasta temblores. Consigue ya tus entradas y descubre el nuevo y renovado Cine Yelmo Isla Azul. Ven a vivirlo. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, es momento de mirar los mercados para saber qué es lo que está pasando, para tener, en primer lugar, una fotografía del tiempo real. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Empiezo contigo, Asia. Los índices, ¿qué te cuentan? Bueno, pues estamos viendo cómo hay subidas en su mayor parte, mientras los inversores evalúan datos de signo mixto en China y también tensiones en geopolítica. Tenemos al Hansen de Hong Kong con subidas moderadas del 0,10%, la China continental estable. Vemos al Nikkei en Tokio en medio de lo que es el preludio de esa cita con el Banco de Japón, subiendo el 1,25%. También en India el Nifty arriba un 0,68% y la bolsa australiana ASX 200 ahora mismo que se mantiene plano. El Kospi surcoreano arriba un 0,83%. Es lo que está pasando en Asia, son las plazas que están vivas, generando información y generando, por lo tanto, oportunidades. Miramos ahora a Estados Unidos. Roberto Sol, ¿qué tal? Muy buenos días. Futuros estadounidenses dentro de esta incertidumbre por la guerra entre Israel e Irán. Futuros que vienen en positivo con una subida del 0,24% para el Nasdaq 100 y con un alza del 0,17% para el S&P 500. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Feliz lunes. En Europa los veo en color rojo. En color rojo parece que vamos a tener otra jornada bajista después de los descensos que ya vimos en los índices la pasada semana. Continúa la tensión geopolítica, sigue subiendo el precio del petróleo y el futuro del DAX baja un 0,3%. El del CAC 40 de París se deja un 0,4, un 0,28 pierde el futuro del Eurostock y de momento está aguantando el futuro del FT100. Miramos a las criptomonedas, parece que aguantan e incluso recuperan parte del terreno perdido el viernes pasado. Ethereum en la última semana gana un 4%, frente a ayer un 1,07%, cotiza en $2.578. Bitcoin también en verde, subidas más moderadas. Ahora mismo cotiza a $106.500 y el rebote en la última semana es del 1%. Con esta fotografía miramos lo primero a Asia. Hoy jornada de datos macro y lectura mixta en China. La producción industrial impactada se ve por los aranceles. Sorprenden las ventas minoristas. ¿Y qué otras referencias, Eva, van a marcar esta semana que hoy arranca? Pues en principio lo que tenemos es esos datos, producción industrial que crece ligeramente menos de lo esperado, un 5,8% interanual, aunque eso sí contrasta con el 6,1% previo en ese impacto de los aranceles con Estados Unidos que han afectado los pedidos del exterior. En cuanto al consumo interno, las ventas minoristas superan las expectativas, crecen al ritmo más rápido desde diciembre de 2023 en medio de esos subsidios que ayudan a impulsar el consumo. Alcanzan el 6,4% frente al 5% esperado y todo además en medio también de lo que ha sido el impulso del gasto durante el festivo y eventos organizados por Alibaba y JD.com, lo que ayuda a compensar la debilidad general del gasto. La inversión en activos fijos sobre la base anual hasta la fecha se ha expandido un 3,7% y la tasa de desempleo es del 5%, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado. Datos que llegan en la previa de que esta semana los bancos centrales centren la atención, con permiso de la Fed en Estados Unidos, en Asia, Banco Popular de China, que llegará el viernes. También cita con el Banco de Japón, mañana decisión de tipos en los de Katsuo Ueda y balanza comercial. Viernes también IPC en Japón.
Vamos ahora a movimientos corporativos. Las acciones de Nippon Steel suben con fuerza tras la aprobación por parte de Trump de su oferta de $14.000 millones por US Steel. Pues así es, las acciones de la Nippon Steel suben después de que Trump haya aprobado esa oferta por US Steel, lo que supone un hito después de 18 meses y le garantiza el acceso a un mercado vital para su estrategia de crecimiento. La aprobación impulsa los títulos de Nippon, el cuarto mayor fabricante de acero del mundo, un 3%, y hasta los 2.915 yenes tras no haber cotizado debido al exceso de órdenes de compra a primera hora de la jornada. Además, el acuerdo de seguridad nacional con el gobierno de Trump exige aproximadamente $11.000 millones en nuevas inversiones para 2028, incluyendo una acción de oro para el gobierno de Estados Unidos y compromisos en materia de producción nacional. También clave Nissan, avances del 0,36% después de que su director ejecutivo, Iván Espinosa, haya declarado al diario Nikkei que la empresa planea reducir la participación del fabricante en su socio francés Renault. La venta de su participación del 5% en Renault recaudaría unos $640 millones al precio actual de las acciones, fondos que Nissan planea utilizar para el desarrollo de nuevos vehículos en medio de unas condiciones comerciales difíciles. Y atentos a la petrolera australiana Santos. Recibe una oferta de adquisición de $18.700 millones de un grupo liderado por ADNOC. Lo que ha hecho que las acciones de Santos se hayan disparado hasta un 15%, esta hora algo más suave, 11%. Es lo que ven en sus títulos disparados tras conocerse que la petrolera y gasística australiana ha recibido esa oferta indicativa no vinculante por parte del consorcio liderado por la unidad de Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC. El consorcio denominado XRG incluye también a Carlyle y ofrece $8,89 australianos, $5,76 estadounidenses por acción, lo que representa una prima del 28% sobre el cierre de acción del viernes. Para esta semana en Estados Unidos, Roberto, tendremos, entre otras cosas, la publicación del índice manufacturero Empire State de junio. El martes sabremos el dato de producción industrial y ventas minoristas de abril, aunque el plato fuerte lo tendremos el miércoles con la reunión de tipos de la FED. Para acabar la semana conoceremos las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y la encuesta de junio de la FED de Filadelfia. Vamos ahora con la semana pasada. Los índices el viernes terminaron en rojo. El Dow Jones perdió un 1,79% y el Nasdaq recortó un 1,30%. Las bolsas se vieron arrastradas por la tensión geopolítica marcada por los ataques entre Irán e Israel. Sobre cómo afectará este conflicto a los precios y a la demanda de energía ha hablado Meg O'Neill, directora ejecutiva de Woodside Energy. Como saben, alrededor del 20% del crudo y del gas natural licuado del mundo pasa por el estrecho de Hormuz, que está justo en el centro del conflicto, que está teniendo efectos muy significativos en los precios a futuro. Y si esos suministros se interrumpieran, eso tendría efectos aún más significativos sobre los precios, ya que los clientes de todo el mundo estarían luchando para satisfacer sus propias necesidades energéticas. Es algo que seguimos muy de cerca. Hablamos con nuestros clientes de Asia y Europa sobre lo que podemos hacer para ayudarles a satisfacer sus necesidades energéticas. La situación golpea la renta variable, pero la renta fija aguanta e incluso sonríe. El bono a 10 años se coloca en el 4,43%, el 30 años en el 4,91%. Además, se benefician también las materias primas. El West Texas rebota un 0,91% y el Brent más de un punto porcentual. En cuanto a la renta variable, las caídas en las acciones de Visa y Mastercard arrastraron también a los mercados. Ambas compañías cayeron más de un 4% después de que supiera que Amazon y Walmart podrían sacar sus propias stablecoins. El viernes fue un día marcado también por el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de junio. La confianza de los consumidores aumenta hasta el 60,5 frente al 52,2 del mes anterior. Además, las expectativas de inflación que recoge la misma universidad caen en junio hasta el 5,1, mientras que en mayo fue del 6,6. Vamos ahora con protagonistas. Según una exclusiva de Reuters, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos podría dar un préstamo de $120 millones a la compañía Critical Corps para un proyecto de tierras raras en Groenlandia. Esta sería la primera inversión en el extranjero de la administración Trump en un proyecto minero. El territorio danés vuelve a la palestra después de que a principios de año Trump asegurara que Estados Unidos debía tomar el control de la isla por seguridad internacional. Vamos ahora con Boeing. Espera que la demanda mundial de viajes aéreos
aéreos aumente más de un 40% para 2030. El fabricante aéreo cree que la demanda de nuevos aviones hasta 2044 será de 43.600. Son números muy parecidos a los del año pasado, aunque las predicciones cambian para el número de pasajeros. A 20 años, en 2024, pensaban que aumentaría un 4,7 y este año creen que será del 4,2. Sus títulos llegaron a caer un 1,68%. Amazon invertirá 13.000 millones de dólares para mejorar para mantener y mejorar la infraestructura de sus centros de datos en Australia. Esto, según la compañía, reforzará las capacidades de inteligencia artificial en el país. Esta nueva inversión asegurará el soporte adecuado para llevar a cabo tareas de inteligencia artificial generativa. La semana pasada la compañía también anunció una inversión de 20.000 millones de dólares para mantener su centro de datos en Pensilvania. Sus acciones suben en After Hours un 0,39%. Y Google podría deshacerse de sus participaciones de Scale AI después de que Meta adquiriera una participación en la compañía del 49%. La empresa ya está hablando con compañías similares a Scale AI para entregarle las tareas que tenía con ellos. La tecnológica le pagó el año pasado más de 200 millones de dólares por servicios de entrenamiento para sus aplicaciones, entre otras Gemini. Las acciones de Alphabet suben después del cierre un 0,22%. Vamos con España y Europa. Para esta semana, ¿qué tenemos? Pues hoy tenemos muy poquita cosa. Solamente vamos a conocer el dato de IPC final de Italia del mes de mayo. En la última referencia se colocaba en el 1,9% en el mes de abril. Mañana encuesta ZEW de confianza de los inversores de junio en la eurozona y en Alemania. El miércoles IPC general final de mayo del bloque monetario europeo y del Reino Unido. Y el jueves el protagonismo estará en la reunión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, en un contexto de gran incertidumbre por las tensiones comerciales y también por el conflicto en Oriente Medio. El viernes conoceremos el índice de confianza del consumidor de la Comisión Europea de junio y la variación de las ventas minoristas en mayo en el Reino Unido, también precios de producción de mayo en Alemania. En el ámbito empresarial, resultados de Berkeley Group y de Accenture, y es una semana importante en el pago de dividendos. Entre otros, van a retribuir a sus accionistas Atresmedia, Telefónica, Acciona Energía e Inmobiliaria Colonial, y se celebrará la Junta General de Accionistas de Laboratorios Farmacéuticos Rovi y también de IAG. Y hoy vamos a estar pendientes, Susana, también del sector automovilístico, por esa noticia que nos comentaba Eva, la posible venta por parte de Nissan Motor del 5% que posee en Renault, pero también tenemos un nombre propio. El consejero delegado de Renault, Luca De Meo, que es uno de los hombres emblemáticos del sector, parece que deja la dirección de la automovilística francesa para fichar por Gucci. El directivo italiano ha sido el principal responsable de sacar a Renault de una posición delicada, apostando por nuevos modelos centrados en la rentabilidad. Así que veremos cómo impacta esa marcha hoy en la cotización. Bueno, cuéntame, la semana pasada movidita, sobre todo el viernes, que hubo algún que otro bache, alguna que otra curva. Pues sí, perdimos los 14.000 puntos. El IBEX parte hoy desde 13.910 unidades. Perdía al cierre del viernes un 1,27% y en la semana bajó un 2,36%. Por lo tanto, rompe esa racha de 8 semanas consecutivas al alza. Al cierre, los mejores valores estuvieron liderados por Indra, que ganó un 1,7%, por detrás Naturgy y Endesa, que subieron un 0,3%. Y con la subida del precio del petróleo, pues los sectores más afectados fueron los que tienen una dependencia directa, como el de aerolíneas. IAG perdió un 3,57%. Vimos también caídas superiores al 3% para la compañía de hemoderivados Grifols y para Acciona, que se dejó un 2,16%. También hubo recogida de ganancias entre el sector financiero. Santander bajó un 2%, prácticamente lo mismo BBVA, Unicaja y Sabadell perdían por encima de los 2 puntos porcentuales, y continuó cayendo Inditex, perdió un 1,12% a raíz de la publicación de sus resultados el miércoles de la semana pasada. La salida de dinero ha sido una constante.
En el resto de Europa, pues con el incremento de la tensión geopolítica, el DAX bajaba un punto porcentual, lo mismo que París, el MIPTEL italiano se dejaba un 1,28 y Londres caía un 0,4%. Subían petroleras como British Petroleum, Shell o Equinor, y por el contrario caían compañías ligadas al turismo como Lufthansa, se dejó un 2,8, EasyJet bajó un 2,7, TUI un 3,4 y Carnival un 3,37. Vimos también caídas semanales en todas las bolsas europeas, lo peor en el DAX extragermano que bajó un 3,25. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por el Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas y el bacalao al pil pil ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, reúne a la ejecutiva del Partido Socialista en Ferraz. Primer encuentro tras explotar el caso de Santos Cerdán, que tiene previsto hoy entregar su acta como diputado del Congreso. Sánchez estará presente además el miércoles en la Cámara Baja para responder a las preguntas de la oposición tras cancelarse la cumbre de la ONU a la que iba a asistir, mientras la número 2 del Gobierno, María Jesús Montero, aseguraba que se siente traicionada por Cerdán. Y yo me siento profundamente traicionada por el señor Santos Cerdán y me siento dolida y me siento indignada, porque no es posible que la vida que estamos dejando en el terreno, tantos alcaldes, tantos concejales, tantas concejalas, tantos ministros, en donde, lo conocen ustedes, no tenemos horas en el día para dedicársela al trabajo, no tenemos apenas una vida personal porque tenemos un compromiso muy serio con los retos y con los problemas que tiene este país. Feijóo pedirá la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que se retraten sus aliados. Esta semana hay pleno en el Congreso y Sánchez ha de estar en el Congreso. Que deje de resistirse a la democracia, que comparezca y anuncie las decisiones voluntariamente o forzaremos la votación el martes y a ver qué dicen sus socios. Que voten sí a que comparezca, a que nos diga cuándo se va. ¡Que lo deje claro! Los líderes del G7 comienzan su reunión en Canadá, en la que van a estar presentes los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea, con el primer ministro canadiense Mark Carney como anfitrión. En el encuentro hablarán de la situación en Oriente Medio, de la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación económica mundial en medio de la guerra arancelaria desatada por Washington. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste en el compromiso de alcanzar un acuerdo sobre los aranceles antes del 9 de julio y pide a Estados Unidos que ponga fin al proteccionismo. I agreed with President Trump that we have
He acordado con el presidente Trump que queremos encontrar una solución común de aquí al 9 de julio. También estamos trabajando para reducir las barreras comerciales. Esta fue la razón por la que ofrecimos 0%, es decir, 0 aranceles para todos los bienes industriales de ambas partes. Este debería ser el objetivo con el tiempo, pero ahora mismo estamos en medio de negociaciones. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo en pleno conflicto entre Irán e Israel, que ha provocado un aumento del petróleo en los últimos días. Israel e Irán continúan con los ataques y los bombardeos por cuarta noche consecutiva, y uno de los misiles de Teherán ha impactado la refinería más grande de Israel, que produce 200.000 barriles de petróleo al día. Desde Washington, Donald Trump insta a poner fin al intercambio de ataques y confía en que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Creo que es el momento de llegar a un acuerdo y ya veremos lo que pasa, pero a veces tienen que luchar, pero vamos a ver lo que pasa. Creo que hay muchas posibilidades de que haya un acuerdo. Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo, donde van a abordar asuntos como la seguridad energética del bloque comunitario y analizarán opciones para romper los contratos energéticos en curso de empresas europeas con Rusia. Todo ello mientras Hungría y Eslovaquia han reiterado su rechazo a las nuevas sanciones al sector energético ruso propuestas por Bruselas. Y el primer ministro francés, François Bayrou, inaugura el Salón Aeronáutico de París, la mayor feria mundial de un sector en el que el negocio militar se revitaliza por un contexto geopolítico y en que la actividad civil vive una fuerte progresión de la demanda de aviones. La semana pasada Airbus elevaba su previsión de demanda de aviones para los próximos 20 años a pesar de las tensiones comerciales y anticipaba una mejora del tráfico de pasajeros en ese periodo del 3,6% anual. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. La filial polaca de Ferrovial, Budimex, ha inaugurado la terminal T3 Baltic Hub, la mayor terminal de contenedores de la región del mar Báltico. La nueva infraestructura permitirá al puerto de Dansk recibir los buques portacontenedores más grandes del mundo en el nuevo muelle, lo que aumentará considerablemente su capacidad de manipulación de carga. Con una inversión de más de 500 millones de euros, la compañía ha realizado, como parte de un consorcio internacional, el mayor proyecto hidrotécnico de Polonia. Jakub Solecki, jefe de obras hidrotécnicas, sobre esta nueva infraestructura. Hemos construido 1.717 metros de muelle de aguas profundas completamente equipado. Esta nueva infraestructura es capaz de recibir a los mayores barcos portacontenedores que pueden acceder al mar Báltico. Uno de los aspectos más destacados de la terminal es su longitud. Para cargar y descargar mercancías de forma segura y eficaz, la terminal ocupa una superficie de más de 36 hectáreas y su muelle de transbordo tiene 717 metros de longitud. Además, para llevar a cabo la terminal y garantizar su durabilidad y resistencia, se ha hecho una cuantiosa inversión en materiales de calidad. Se han usado más de 17.500 toneladas de acero, equivalentes al que contienen 2 Torres Eiffel, y 160.000 metros cúbicos de hormigón, suficientes para llenar 52 piscinas olímpicas. Para poder cumplir con los plazos estipulados, más de 500 personas han trabajado en esta construcción 24 horas al día, los 7 días de la semana. La nueva terminal de gran calado será clave para el desarrollo comercial y económico de todos los países bálticos. Con su filial polaca, Ferrovial sigue apostando por el desarrollo de infraestructuras en Polonia. Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por el Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas y el bacalao al pil pil ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El primer análisis de la mañana. 7:39. Miramos a los mercados y lo hacemos con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, que es el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, muy pendientes hoy del precio del petróleo debido a esa tensión y a los últimos ataques entre Irán e Israel. ¿Cómo se está comportando las últimas horas y cómo lo ves en el corto medio plazo? Bueno, podríamos decir que contenido, ¿no? No puede hacerse con la zona de $75, precio de referencia Brent, estoy hablando. Obviamente esperábamos un hueco de apertura alcista, pero bastante contenido, porque no se ha hecho con los máximos intradiarios del viernes, por lo tanto, ¿no? Es decir, el viernes se alcanzaban unos precios, pues bueno, obviamente de pánico, de preparación para lo peor este fin de semana, que así ha sido, la verdad. Pero, como estamos viendo, los precios no están yendo a más, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sea no superar los máximos intradiarios que se dieron el viernes en preparación a un fin de semana calentito, como no se están superando, pues bueno, podemos decir que están ahí contenidos. También es verdad que vamos a prestar mucha atención a las 13 horas, ¿no? Que hay reunión de la OPEP, a ver qué comunicado nos tienen que dar. Y bueno, pero en principio, obviamente está todo supeditado a lo que haga Irán, con el tema del estrecho de Hormuz y bueno, pues podríamos, yo calculo que se irá a $90 o se acercará mucho a $90 para luego bajar a, pues no sé, pues a la zona más o menos donde está, 70 quizás, y buscar el mantenimiento en esos niveles si todo continúa como hasta ahora, midiéndose las fuerzas con continuos ataques y nada más. No entra Estados Unidos, no entra China, por lo tanto, no entra nadie. Y bueno, pues tiene fecha de caducidad. Esto tiene que llegar a un acuerdo. Sí. ¿Palpas tensión en el resto de las materias primas, en el oro, en la plata, en el platino? Pues mira, podríamos decir que el petróleo, el oro y el VIX es lo único que está subiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, está tensionado porque el futuro del oro también pues cerró la semana pasada en máximos históricos en base a cierres, que no en formato intradiario, y bueno, se mantiene ahí en una zona clave. Lo importante es que no pierda la zona de los 3.404, 3.405 aproximadamente, así que está ahí cómodamente. Y bueno, pues esperando cualquier incremento de tensión para reventar los máximos históricos absolutos, ¿no? Ligeramente por encima de los 3.500, ¿no? Y luego el VIX, que es lógico, normal, pues que también con esta alta tensión, pues que la gente compre seguros, se proteja, y bueno, pues ha vuelto otra vez a cotizar por encima de 20 puntos, ¿no? Pero es lo menos relevante de las tres. Aquí es el petróleo y el oro, donde está entrando dinero actualmente. Oye, las bolsas, ¿dónde estaría el próximo soporte en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el Eurostock 50? ¿Tú crees que las ventas van a continuar esta semana o la geopolítica va a pasar de puntillas como otras veces? Pues yo creo que va a pasar de puntillas, ¿no? Vamos a ver, el Dow Jones de Industriales está bastante comprimido por la parte superior porque tenemos un problema. Se llama media móvil de largo plazo, 43.560 aproximadamente. Eso tiene un tapón, es la actual resistencia. Pero está aguantando bastante bien los mínimos intradiarios del 23 de mayo. Y esto es importante. Todos los índices marcaron mínimos muy acusados el 23 de mayo. Esos niveles no se están perdiendo. Dow Jones, S&P, Nasdaq, en absoluto. Tampoco aquí en Europa, ¿no? Por lo tanto, eso sería clave. En el caso del S&P 500, que es el que más trabaja la gente, yo creo que hay bastante tranquilidad. Mientras que no veamos cotizaciones por debajo de los 5.970 puntos. Por lo tanto, veo que el mercado está contenido, es verdad, no tiene muchos alicientes para subir,
pero a medida que nos vayamos metiendo a mitad semana y veamos que efectivamente Estados Unidos nos involucra con todo lo que conlleva luego, ¿no?, de posible entrada de Rusia, China, etcétera, etcétera, yo creo que los mercados se van a sobreponer un poquito, si no subir fuerte ante una reunión para acordar la paz, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no veo peligro en los mercados de valores muy contenidos, Asia subiendo, futuros estadounidenses subiendo, o muy planos, y Europa sí, con correcciones, pero muy, muy, muy contenidas, que yo creo que se darán la vuelta en formato intradiario. Uh-huh. Una horita de contratación y a las 10 de la mañana. Creo, igual estamos en verde ya. Dentro de lo que es tecnología, ¿en algún valor en Wall Street, o bueno, dentro de Wall Street, algún valor, alguna acción donde podamos encontrar buenos precios, ahora mismo que está el mercado sacudido por la volatilidad? Pues sí, este es el mensaje, ¿no? Mira, Susana, todas las guerras son alcistas en bolsa, ¿vale? Tardarán un día, 2, 3, 23, pero al final es así. Entonces eso hay que aprovecharlo, sin lugar a dudas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy posicionado en Walt Disney, entre otras muchas, voy muy cargado de mercado americano, Seagate, Visa, Microsoft, las propias acciones de la bolsa del Nasdaq, es un valor cotizado, Nasdaq también tengo en cartera, y otras no tan conocidas, ¿no? Curtis Wright, por ejemplo, o Popular. Curtis Wright, por ejemplo, tiene el código C de Castellón, W de whisky, ¿no? Entonces son valores que están en zona de máximos, me gustan, yo compro ruptura y están funcionando bastante bien. Entonces, bueno, ahí estamos, sin miedo por lo que hemos visto este fin de semana, porque creo que no va a haber más escala. Vale. Oye, para terminar, el sector automovilístico, no sé si tienes en el radar alguna de las compañías cotizadas, ya sea en Europa, ya sea en China, ya sea en Estados Unidos. El mercado está bastante movidito, mirando, por ejemplo, a Nissan, mirando a Renault. No sé, ahí con esos movimientos corporativos de grandes ejecutivos, si esto podría tener algún efecto y podría dejar al sector, alguno de los valores a punto de pescar. Pues mira, las tengo todas en el sector, pero para no entrar. Vale. Así de franco soy. Por lo menos las automovilísticas europeas, ¿no? En cuanto a algunas chinas, bueno, se podría hacer algo, ¿no? Pero no es mi intención entrar. Entonces es un sector que estoy totalmente al margen. Estoy más ponderado en Nasdaq y nada de automoción europea, en absoluto. Muy bien. Pues estupendo. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias por ese análisis. Cuídate y ya por el lunes. Feliz semana. Venga, igualmente. Adiós, bye bye. A todos. Chao. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por el Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas y el bacalao al pil ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La economía en tus manos.
Vamos a ir con los periódicos a ver cómo reflejan la actualidad de este día. Empiezo con el superlunes del Economista. Santander se desprende del 20% de sus activos de riesgo. Lidera en Europa las operaciones de este tipo con las que aumenta su rentabilidad. Repsol inicia el despliegue de su nueva marca en las estaciones de servicio. Nuevos toques a las deducciones en la campaña de sociedades. Enparc afronta la relicitación del parking de la Plaza de Colón. Endesa asegura que la red eléctrica no tenía reserva suficiente en el apagón de La Palma. Se quejan de no poder hacer los mantenimientos y cuenta también que Santa Lucía potencia su negocio de residencias para mayores en México. Da prioridad al país azteca frente a Colombia. En el diario Expansión, Europa recurre al M&A para competir con Estados Unidos y China. Navantia, Airbus e Indra a por 15.000 millones en defensa. Carrera industrial en España para llegar al 2% del PIB en gasto en defensa este mismo año. Indra contratará a 2.400 técnicos para responder al boom inversor en defensa. Y Airbus eleva carga de trabajo para el avión de combate europeo. Destaca también este periódico que Santander revoluciona el bonus para impulsar su modelo global. El banco extiende la filosofía One Santander a la remuneración de la plantilla. Entrevista a José Manuel Corral, CEO de Mapfre Vida. Queremos que el seguro de vida sea el 50% del negocio de Mapfre en España. Y cuenta también que Luca de Meo deja Renault y será el CEO de Kering, matriz de Gucci. En la contraportada del diario Expansión, Sony Music planta cara a los inversores especulativos. La discográfica compró en 2024 catálogos de artistas como Pink Floyd y Queen por valor de 2.500 millones de dólares para hacer frente a la competencia de firmas de inversión musical. El sello colabora con más de 800 empresas de inteligencia artificial para crear productos y proteger el contenido. Prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en la prensa nacional con el diario El Mundo, que apunta esta mañana ese hundimiento de una era o de la era socialista y de su grave crisis política y reputacional. Ha tenido acceso este diario, el diario El Mundo, a esa oferta de mensajes de WhatsApp a los que ha accedido en este diario, como decimos, y el titular habla de cómo el PSOE presionó, dice, con dádivas a Ábalos para comprar su silencio. Cerdán dice que le ofreció, tras estallar el caso, un sueldo en una consultora afín al partido, pagar a su abogado y también luego rehabilitarlo. A cambio, le exigió entregar el acta de diputado y un pacto de mutismo y de no agresión con el Ejecutivo de Sánchez. Entre otros asuntos, este diario apunta cómo el PP promete revertir la colonización política de las instituciones y también destaca cómo los misiles de Irán resquebrajan la cúpula de hierro en plena guerra total. En la portada del diario El País habla de los dirigentes socialistas, dice que exigen medidas radicales de limpieza, mientras también en otra de las informaciones habla de cómo la Comisión Europea agiliza el gasto de los fondos europeos y también habla de cómo Occidente llama a la contención a Israel e Irán ante la escalada bélica. En la portada del diario La Razón habla de esa declaración de Koldo que puede dar el jaque mate, dice a Sánchez. El ex asesor de Ábalos quiere suspender, dice, su citación en el Supremo para que declare antes Santos Cerdán. Le preguntarán por sus presuntas gestiones para el presidente y podría comenzar a tirar, dicen, de la manta. Y en la portada del diario ABC dice que Sánchez apuesta por resistir tras 2 días recluido como única opción al roto de la UCO, mientras una encuesta de GAC3 para este diario destaca cómo el PP mantiene la mayoría absoluta en Andalucía. En la prensa internacional, comenzamos en la Alemania, se habla a estas horas de ese arresto, en las últimas horas, de ese sospechoso de los ataques de 2 políticos demócratas estadounidenses en Minnesota. El presunto autor es un hombre de 57 años que trabaja en el sector de la seguridad y, según las autoridades, supone que detrás de estos ataques habría un motivo político. En Francia, Le Monde habla de esa dimisión sorpresa de Luca de Meo, ahora llamado para conducir el rescate dentro del grupo Kering, y también en Reino Unido habla de Donald Trump, dice que afirma que toda la fuerza y el poder de Estados Unidos están listos para el conflicto. Saltamos ya hasta Wall Street Journal, donde se habla de cómo Santos recibe una oferta de adquisición de 18.720 millones de dólares del consorcio liderado por Amdocs, mientras en exclusiva muestra una noticia que tiene como protagonista a South Airlines. Dice que añade alertas de cabina para mejorar la seguridad en la pista. Las alertas están diseñadas para advertir a los pilotos sobre los despegues peligrosos o también otras situaciones de riesgo en los aeropuertos. Tu dinero, tu impacto.
Hoy muy atentos a la evolución del precio del petróleo, porque la Organización de Países Exportadores de Crudo, la OPEP, presenta su informe mensual sobre oferta y demanda en pleno conflicto entre Irán e Israel. Siguen los bombardeos. Tel Aviv informaba de un ataque con misiles iraníes. Al parecer ha impactado en la refinería más grande de Israel, que produce 200.000 barriles de petróleo al día. Miramos al crudo, a su evolución y a esa gran cita con Zácara, con Luciano Zácara, que es profesor asociado de investigación en política del Golfo en la Universidad de Qatar. Luciano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo tenemos al precio del petróleo y qué esperas o cómo le está afectando esa tensión en Oriente Medio? Bueno, creo que está alrededor de los 75, si no me equivoco. Ha subido bastante ayer, creo que ha subido 5 o 6 dólares. El problema es que mientras se sigan atacando, al principio se empezaron a atacar instalaciones militares y nucleares por parte de Israel, ahora ha empezado a atacar depósitos de petróleo, y Irán también ha empezado a atacar refinerías de petróleo israelí. Hay que ver cómo sigue evolucionando esto a lo largo del día de hoy. Ya van 3 días completos de ataques a distintas instalaciones civiles y militares, industriales, nucleares, y esto no tiene muy buena pinta. Hay que ver si sigue adelante. Hay que recordar la anterior guerra en la que Irán estuvo involucrado, que fue la guerra Irán-Irak, la más grande que tuvo la región y la más larga también, en el cual la industria petrolera fue severamente castigada por parte de los dos, porque justamente lo que se buscaba era afectar la economía de los dos contendientes, y es evidente que la industria petrolera iraní es lo que le provee a Irán de la mayor cantidad de recursos posible. Por lo tanto, hay que ver si Israel también va a seguir atacando refinerías, campos petrolíferos, etcétera, etcétera. Atacaron campos de gas, de producción de gas. Hay que ver cómo evoluciona esto. Yo no soy muy optimista en cuanto a que esto se paralice en el corto plazo. Los dos están justificando que siguen atacando al otro por lo que están recibiendo, y no hay una acción concreta por parte de nadie en el mundo para que esto se frene, más allá de llamar a la contención por parte de los dos actores. ¿Cuál es tu peor escenario o tu escenario más negativo para el precio del petróleo? Pues yo creo que va a subir bastante. No sé cuánto, no sé qué medida tomarán los otros actores, si Arabia Saudí, Rusia y otros actores van a meter más petróleo en el mercado para evitar que suba mucho, pero sí Irán y otros países de la región empiezan a reducir su exportación por el peligro, por lo que implica el peligro de las rutas de transporte por el Golfo. No sé si no llegaría ya más de los 90. Hubo otras situaciones en las que ha llegado más de 90 o 100, pero como hemos estado viendo en los últimos años, el conflicto que se está viendo ahora, la guerra en Gaza, no ha producido ningún tipo de subida. Incluso con el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb por los ataques de los Houthis, el petróleo no subió. Cuando subió fue cuando Irán estuvo involucrado en los ataques en abril y en octubre, cuando había un peligro de que Irán quedara fuera del mercado, o en el 20 cuando Arabia Saudí, la empresa Aramco de Arabia Saudí sufrió un ataque por parte de los Houthis también. El tema es que ahora, si Irán empieza a ser atacado y en sus refinerías y campos petrolíferos, es muy probable que suba bastante, hasta 90 o más de 90. Pues Luciano Zácara, desde profesor asociado de investigación en política del Golfo en la Universidad de Qatar. Gracias por esas pinceladas. Seguiremos desde aquí esa gran cita con la OPEP y la evolución del crudo. Un abrazo, buen lunes. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, pues el estado es el siguiente y es que tenemos que hablar de complicaciones en todo el recorrido ya prácticamente de la M30, destacando especialmente el flanco este, porque allí la circulación es lenta entre el nudo sur y el de Manoteras y ya prácticamente en ambas calzadas. Ha llegado un momento en el que ya todas las entradas van en aumento, las últimas en entrar en hora punta por el oeste, la avenida de la Memoria, más allá de la glorieta del Cardenal Cisneros, para conectar con la Plaza de Cristo Rey y a su vez con las calles Cea Bermúdez y José Abascal. También aumenta el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Plaza de Castilla y ya en el sur de la ciudad el enlace de General Ricardos con la glorieta del Marqués de Vadillo y las calles aledañas a la Plaza del Emperador Carlos V.